Bien, bendiciones, qué alegría poder nuevamente iniciar este año con ustedes, compartiendo la poderosa palabra de Dios. Hoy, muy en especial, será la ministración al final la que debemos ponerle énfasis, porque Dios tiene una palabra directa para cada uno de los que se conecten el día de hoy a, a esta instrucción. Saludo a cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Me alegra en extremo que estés pendiente de las cosas que vienen de arriba, comenzando el año, como se dice, con el pie derecho. Gracias a Dios también quiero dar por mi madre que sufrió una caída por allá como por el 25 y fue bastante fuerte porque se fracturó una de sus costillas y al entrar al hospital que la hallan con el famoso COVID sin ningún tipo de síntoma. Hasta el momento, damos gracias a Dios, no presenta ningún cuadro, aunque es una mujer de 80 años. Entonces están atendiéndola en el asunto de la recuperación, de que esa costilla solde nuevamente para ya darla de alta. Entonces estoy muy agradecido con Dios. Ella está reconociendo que ha sido el poder de la oración del pueblo de Dios, que es parte de nuestro equipamiento, parte del armamento que Dios nos ha entregado. Quiero hablarles ahora acerca de una congregación gubernamental. Y esta es una de las verdades que recibí ayer. Y es de que no es que el diablo sea tan poderoso, sino que más bien la iglesia ha sido muy débil. Y que es necesario recuperar nuestra posición gubernamental para poder hacerle frente a las huestes del maligno. Este año 2021, a través del remanente, Dios va a desplazar, va a abrir espacios de oportunidad para su iglesia. Tiene que ser así porque el Señor viene a presentarse a sí mismo, dice la Escritura, una iglesia gloriosa. Una iglesia que representa bien a su marido. Una iglesia que está empoderada para este tiempo, para esta hora. Y no debemos esperar menos. Usted puede hablarme de denominaciones, puede hablarme de agrupaciones, puede hablarme de organizaciones. Yo hoy vengo a hablar de la iglesia de Jesucristo. Esa iglesia de Jesucristo que Él mismo está edificando para este tiempo. Es una iglesia que no busca la relevancia como algo de afuera hacia adentro, sino que lo primero que busca es la intimidad para poder ser relevante. Es decir, algo de adentro para afuera. Buscamos intimidad por dentro para ser relevantes por fuera. Pero cuando una iglesia busca ser relevante por fuera, lo que mete por dentro son obras muertas. Y eso no lo queremos ni el mundo lo necesita. Entonces, tiene que haber una iglesia. Y esta mañana pensaba, cuando viajo a Colombia, son más o menos como unas 7 horas, 8 horas, dependiendo del tiempo. Y bueno, comienza uno cruzando por México y va bajando por los países centroamericanos y luego cruza ahí el mar y de repente entra uno a Colombia.
no está uno ya en Bogotá, pero puede decir uno que está en Colombia. ¿Por qué? Porque está sobrevolando territorio nacional y ya va bajando por allá por Antioquia y se mete por allá a la sabana y aterrizas en la gran ciudad de Bogotá. Pero ya cuando yo veo que pasó Panamá, sobrevoló el mar por la costa, yo ya puedo decir al mirar por la ventanilla, estoy en Colombia, aunque no he aterrizado. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque esta iglesia gubernamental tiene que oler ya a milenio. Tiene que tener las características de la iglesia del milenio. Ya todo el territorio anterior ya quedó atrás. Entonces, si este 2021 nos está acercando a esa luna de miel para luego regresar con el Señor, ya tiene que tener esas características de reino, de gobierno, de administración, de influencia, de posicionamiento, con una mentalidad totalmente diferente. Por ejemplo, cuando yo salgo de California en la parte sur, básicamente es un desierto. Pero cuando entro al territorio de Colombia, después de largas horas de vuelo y miro por la ventanilla, se ve una esmeralda, una alfombra verde. Me cambia el panorama. Ya no veo las mismas montañas secas de California, ni áridas, sino esas grandes montañas verdes. Lo mismo es esta iglesia, hermanos. Ya ese territorio anterior ya lo cruzamos y ahora estamos ya acercándonos a ese momento donde la piedra viva, junto con las piedras vivas, nos vamos a tomar esto. Y note usted que es un periodo de tiempo muy corto, 7 años de luna de miel y regresamos con el Señor. Pero esa iglesia que va a estar funcionando tiene que tener características de tierra de promesa. Por eso es que la generación, y de eso voy a hablar un poco mañana, que salió de Egipto, de desierto, no fueron los que entraron. Solo 2 entraron de todos los 3 millones que salieron. Fue una nueva generación. Es más, ni siquiera eran circuncidados, los tuvieron que circuncidar a la entrada. Así que entraron adoloridos, como ha sido este tiempo que acabamos de pasar, un tiempo de circuncisión, un tiempo donde el Señor cortó el prepucio de la carne para podernos hacer candidatos para entrar a esta tierra de promesa y tierra de conquista. Ahora yo entiendo que estos temas que estoy manejando son fundamentales para pastores y líderes. Si usted no ha visto los 2 videos anteriores, lo invito a que lo haga. Ahí los tenemos todavía en mi página. Vete atrás, amado pastor, y míralos en ese orden, porque hoy estamos entrando en la tercera enseñanza de estos temas. Aquí viene la propuesta. Dios está determinado en este año 2021 a levantar un pueblo que pueda invadir ciudades, territorios, naciones enteras para la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a sacudir los principados y las potestades, porque Él no es un niño regañado en un rincón. Él es el Rey de la gloria. Él es el que está sentado en el trono. No está desplazado por sistemas
de hombres, ni por principados, ni por potestades, ni por gobiernos de la tierra. Él sigue teniendo el mando. Entonces él, y le decía a mi hermano ayer que en esta sacudida que tuvimos el año pasado, muchos siervos de Dios cayeron por esta plaga que fue lanzada a propósito. Y Dios va a tomar venganza este año. ¡Qué horror! No hable así, apóstol. Sí, porque Él es Jehová de los ejércitos. Y Él va a usar la muerte de esos mártires, porque murieron como mártires, para dar fruto en este 2021. Y usted sabe que la semilla de un justo se multiplica. Y yo estoy sintiendo en mi corazón que esta es una gran verdad. Así es que estamos respaldados por héroes de la fe que partieron con el Señor en este 2020, pero que dejaron su testimonio, se plantaron, fueron sembrados. Y el enemigo va a tener que pagar con creces, y por eso el Señor va a venir a sacudir los cimientos. Pero se van a abrir espacios de oportunidad para la iglesia, porque repito, Él viene a presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa. Entonces Él está levantando una nueva raza. Está levantando una iglesia que puede manejar portales del cielo, que son bases de depósitos de autoridad, referentes para ciudades y para naciones. Y prepárate, pastor, prepárate, ministro, prepárate, llamado, escogido, porque has sido escogido para esta hora. Son iglesias que están construidas bajo el fundamento apostólico, el libro de los Hechos en su máxima expresión en este tiempo. Tenemos, queridos, todo el diseño, todos los planos del libro de los Hechos a nuestra disposición en este tiempo, para que construyamos conforme a planos, conforme a diseños, conforme a lo que el perito arquitecto nos ha entregado. Entonces se debe trabajar con amplitud. ¿Por qué? Porque hemos sido llamados y escogidos para ser influenciadores de regiones, influenciadores, hombres y mujeres de impacto en las naciones, con dos cosas poderosas: con pasión y con poder. Eso viene de la P de Pentecostés: pasión y poder. Y siento la autoridad de Dios, siento la unción gubernamental para toma de territorios. ¿Por qué? Porque no vamos a ser medidos en este tiempo por números, sino por estatura. ¿Sí captaste lo que acabo de decir? No es por números que vamos a ser medidos, sino por estatura. La estatura de la medida de la plenitud de Cristo. La estatura de un varón perfecto. Entonces déjenme presentarles algunos puntos, porque estoy deseoso de hacer la ministración al final, que es una ministración no para ovejas, sino para leones. Porque yo no estoy despertando ovejas, yo estoy despertando leones, líderes en otro nivel. Entonces, número 1, la iglesia gubernamental es una casa local fuerte, no una organización fuerte, no una denominación fuerte, una congregación local fuerte. ¿Y qué es lo que la hace fuerte? La hace fuerte la madurez, la hace fuerte que es una iglesia espiritualmente sana, donde hay un ambiente vibrante,
un ambiente de vida, donde cada uno de los que se congregan en esa casa local conocen sus funciones, conocen sus posiciones y operan en dones y operan en ministerios. Que conocen y persiguen el propósito que Dios tiene y el destino que Dios tiene para esa casa local. Yo creo que una de las partes más importantes del libro de los Hechos se encuentra en el capítulo 2, los versículos 42 al 47. Ahí, si cada pastor toma esa porción de la Escritura y la mete en la arteria principal de su casa local, tendrás una congregación gubernamental. Aquí viene. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios, pero aquí viene la influencia, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¡Ja! Hermano, ¿ves aquí un modelo impresionante? Lo acabas de captar. Una de las cosas que me llama la atención es que era una iglesia que perseveraba en las oraciones. Y estaba observando que cuando Pedro fue puesto en la cárcel, porque le pareció bien a Herodes matar a los apóstoles y pensaba que podía hacer lo mismo con Pedro, algo que me llamó la atención es que en ningún momento en la Escritura nos dice que la iglesia hizo oración por Jacobo. Termina siendo decapitado, pero sí dice que hicieron oración por Pedro. Es decir, que los agarró sin oración la captura de ese hombre de Dios y termina decapitado. Si hubieran orado por él como oraron por Pedro, quizá la historia hubiera sido otra. Pero cuando abrieron los ojos y dijeron, no vamos a permitir que Pedro sea decapitado, movilizaron ángeles del cielo y vinieron y liberaron a Pedro. Entonces la oración de la iglesia apostólica, que sabe que tiene poder en su boca porque está conectado al Logos de Dios, puede liberar a un Pedro de la muerte y aún sacarlo de la prisión. Pero yo estaba estudiando la Biblia y en qué momento pidieron oración, en qué momento cubrieron a Jacobo en oración, en qué momento reprendieron, no encuentro esa oración por él. Entonces, por lo que la iglesia ora, Dios activa el cielo, porque un ángel vino y lo rescató. Pero esa es otra enseñanza para otro día. Bueno, ya la di. Entonces, esa iglesia de Hechos capítulo 2, que tiene esos movimientos, esos poderes,
tiene un balance, es un balance entre la palabra y la verdad. Un lugar donde hay verdadera comunión, un lugar donde hay oración, un lugar donde hay verdadera adoración, donde hay evangelismo, donde hay discipulado, donde se mueve lo profético, donde hay administración también. Porque recuerde que pusieron a 7 diáconos para administrar y quitar la queja de los griegos. Entonces hay administración. Entonces todos estos ingredientes hacen que sea un modelo gubernamental fuerte para poder extender y expandir el evangelio del reino. Entonces, el resultado es el crecimiento, lo que leí al final, y cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque tenían un ambiente sano, no habían, como por decir, quistes en esa matriz. Y una mujer con quistes en la matriz se le vienen los bebés. Y así es una iglesia que no tiene un vientre sano, tiene abortos en vez de tener crecimiento. Número 2. La iglesia gubernamental es un centro fuerte de recursos. ¿Por qué digo esto? Porque esos recursos que tiene esa iglesia, estoy hablando de una congregación local, van más allá de las dimensiones de la palabra y el espíritu. Es decir, que lo que han recibido de parte de Dios se desborda. No se puede contener en 4 paredes. Se desborda. Porque no es un ladrillo pegado con cemento. Es algo que se expande. No son mensajes que quedan reducidos a 4 paredes, ni un cántico que queda ahí en una plataforma, ni líderes que son sal dentro de un salero. No, ella tiene tanto recursos espirituales como recursos materiales, porque se cumple en ella la palabra que Dios le desató a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y yo declaro que todo ministerio verdaderamente apostólico y profético, esa casa, donde quiera que esté, en ella, en esa congregación, serán benditas todas las familias que rodean esa congregación. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Es una mentalidad expansiva, no limitada, no encajonada. Estaba leyendo que si usted agarra un tiburón pequeño y lo pone en una pequeña pecera, ese es el tamaño que tendrá ese tiburón. Tiene todos los componentes de un tiburón, pero él se reduce al tamaño de la pecera. Pero tíralo en el mar y sale semejante animal. Lo mismo en la iglesia. Si es algo contenido en 4 paredes, puede ser muy tiburón, pero ahí adentro. Pero expónlo, sácalo a relucir y tendrá influencia, porque tiene una mentalidad global, tiene una mentalidad regional, nacional, para toda la tierra. Y es la mentalidad de Jesús. Y me seréis testigos en Jerusalén, la casa, Judea, Samaria, el territorio que está al lado, y hasta lo último de la tierra. No me contengan esto. Entonces, una iglesia que se desborda, otros pastores y congregaciones tendrán que venir a ti por lo que Dios te ha dado. Otras congregaciones van a crecer a expensas de tu ministerio, porque Dios te levanta como un árbol donde aves del cielo van a venir a hacer nido en ese ministerio frondoso que Dios te está entregando. Y no te molestes por eso.
No seas de mentalidad localista. Tienes que tener una mentalidad a nivel global. Estaba escuchando un siervo de Dios que decía que si un hombre de Dios logra levantar 30 hombres fieles en su congregación, puede impactar la ciudad. Si levanta 300 hombres fieles, puede impactar su nación. Y si levanta 3,000, puede impactar el mundo entero. Entonces comienza a contar cuántos hombres tienes en tu iglesia. No estoy hablando de las mujeres, estoy hablando de hombres, varones, responsables con esposa e hijos. Si logras tener 30 hombres fieles en tu congregación, querido, vas a impactar tu ciudad, no importa en qué ciudad estés, sea metropolitana, mediana o pequeña, ya con 30 hombres la puedes controlar. Dominio. Tu nación, levántate 300 hombres. Y todo el mundo entero con 3,000 hombres. Aleluya. Por eso es que la Biblia habló cuando la multiplicación habló de tantos hombres sin contar mujeres ni niños. Ese era el conteo de Jesús. Léalo, está en la Biblia. Tantos hombres, 3,000 hombres sin contar mujeres ni niños. 5,000 hombres sin contar mujeres ni niños. Así contaba el Señor, porque para él era importante los hombres en su ministerio. Pero bueno, vamos adelante. Número 3. Una iglesia gubernamental, una casa local gubernamental es una casa apostólica. Y yo no estoy hablando de apostólica de denominación, porque hay muchas denominaciones apostólicas que no creen en los apóstoles, ni en los apóstoles de la Biblia, ni los de ahora, porque no manejan la fórmula apostólica. Yo estoy hablando de congregaciones donde se cree que Dios está edificando su iglesia bajo el fundamento el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué? Porque cuando una iglesia edifica sobre patrones apostólicos, tiene un fundamento similar a la iglesia apostólica del primer siglo. Porque óigame lo que les voy a decir. La iglesia del primer siglo comenzó no con pastores, y no se ofendan los pastores que me están oyendo. No comenzó con evangelistas ni con maestros, comenzó con apóstoles. Y va a terminar con apóstoles. En el primer siglo, y eso se perdió en el oscurantismo, lo apostólico y lo profético, pero Dios ya lo ha restaurado y el equipo está completo. No podemos terminar con menos de lo que tenía la iglesia del primer siglo. Por eso la iglesia del libro de los Hechos es el libro de los Hechos de los apóstoles. ¿Por qué? Porque está edificada sobre ese fundamento de apóstoles y profetas, y es a través de esa edificación que todos los que forman membresía de esa casa, todos los que forman parte de esa casa son creyentes de rompimiento. Y mañana voy a hablar precisamente de cómo un creyente de una casa apostólica puede tener rompimientos, pasar de ser una persona que opera en antidiseños operando en diseños, cómo ser un antilogos a pasar a una persona de logos. Mañana vamos a hablar de eso. Pero por lo pronto entienda que la iglesia de Cristo está compuesta por gente que trae rompimientos en todas las áreas. Y esa es una iglesia que funciona con sabor y con esencia apostólica. Entonces, cuando se funciona de esa manera, hay reproducción en gracias, hay patentes apostólicas, hay dimensiones apostólicas, hay estrategias apostólicas.
se conoce la paternidad de Dios como en ninguna otra congregación. Porque eso es parte precisamente del diseño apostólico. Traer a conocimiento lo que es la paternidad y lo que es la condición de hijo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que ante un ambiente como eso, hay una reproducción de vida que está disponible para esa casa local. Y comienza Dios entonces a canalizar esa congregación para ser una congregación de impacto. ¿Para qué? Para que sea una transportadora de gracia, una transportadora de pasión, una transportadora de verdad, una transportadora de la vida del Espíritu, la dimensión del poder de Dios. Miren ustedes que llega a la iglesia de Antioquía un hombre muy respetado llamado Bernabé. Bernabé se da cuenta de Saulo y se lo trae consigo, pero a la iglesia de Antioquía. Y estando allí, en la iglesia de Antioquía, había tal plenitud de ministerio, porque dice que habían allí profetas y maestros. Y luego más adelante, tanto a Bernabé como a Pablo, que ya para ese tiempo cambia a Pablo, son reconocidos como apóstoles. Es decir, la iglesia de Antioquía tenía todos los elementos para ser una congregación de impacto. Por eso llegaron hasta Colosas, que ya para esa altura era considerado lo último de la tierra. Pablo es el único apóstol que pudo decir: yo cumplí el mandato de Jesús de ir hasta lo último de la tierra. Él mismo lo dijo. Él sí lo cumplió. Pero ¿dónde fue empoderado? En la iglesia de Antioquía. La iglesia de Antioquía no fueron ellos los que señalaron ni escogieron a Bernabé y a Saulo. Fue el Espíritu el que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo. Es decir, el cielo mismo hablando en esa congregación. No fue una movida de hombres. No es que ese me cayó bien y lo voy a mandar de misionero. Eso es un amiguito mío, lo voy a mandar de misionero, como algunas organizaciones que se quieren deshacer de alguien que va subiendo y para que no ocupe una posición en los directivos lo mandan de misionero. Allá arránquese 5 o 10 años y nos deshacemos de ese elemento. No, la iglesia apostólica es dirigida por el Espíritu Santo y ella es la que escoge. Ella es la que envía, el Espíritu Santo. Y claro, por eso causaron un impacto de expansión tan tremendo en los viajes que hizo el apóstol Pablo luego con Silas. Ciudades y naciones enteras se las ganó. ¿Por qué? Porque habían sido empoderados por el cielo. Número 4. La iglesia gubernamental, y estoy hablando de una casa local, es un epicentro de actividad divina. Ay, hermanos, como que Dios dice cuándo se llega el tiempo de que se reúnan. Porque quiero manifestarme, porque esa gente se la ha pasado buscándome en oración, en ayuno, y cuando se reúnen como iglesia, no en la iglesia, porque eso es muy diferente a los que se reúnen en la iglesia y los que se reúnen como iglesia. Los que se reúnen como iglesia, ahí Dios forma un epicentro de actividad divina, donde resuena y retumba la actividad del poder de Dios. Se puede tomar el pulso de la vida de Dios en esa congregación. El Zoe de Dios está operando en ese lugar. Entonces hay reforma, hay lluvia temprana y hay lluvia tardía. Dios se manifiesta con poder y con demostración. Es decir, que cada una de las personas que se congregan ahí, el combustible de ellos es el Espíritu Santo. Aleluya. Entonces ahí
hay abundancia de palabra de Dios. No carecen de visión. Están viviendo una vida abundante, la vida del Espíritu. No carecen de revelación, de conocimiento de las operaciones del Espíritu. Son lo normal. ¿Ah? A mí me gusta mucho esta expresión cuando nos reunimos y Dios está presente. Él pone lo sobre y nosotros ponemos lo natural y se convierte en una celebración sobrenatural porque es la fusión de lo divino con lo humano. Usted pone lo natural y Él pone el sobre. Aleluya. Entonces, claro, ahí en ese lugar no hay maná escondido, sino maná disponible. Hay palabra en abundancia, pan fresco del cielo, no pan añejo. Todos los días el pan se tenía que cambiar. En el tabernáculo lo mismo tiene que ser. Hay hermanos que me han dicho, hermanos, mi pastor repite y repite lo mismo, no tiene nada nuevo. Parece como una campana, para allá y para acá, pero siempre el mismo sonido. No, tenemos que ser como un piano que puede dar diferentes sonidos, que puede traer un mensaje fresco, una impronta del Espíritu a esa congregación para que el nombre del Señor sea glorificado. Yo en la congregación donde Dios me tiene como pastor nunca he repetido un sermón, nunca. Porque tengo 66 libros. Tengo hasta comas de donde predicar. Un punto, una tilde me sirve. Y lo digo para la gloria de Dios, no estoy aquí estirándome el cuello, lo digo para la gloria de Dios. Estoy hablando de que hay abundancia de palabra. Y no estamos rastreando el internet, sino rastreando la escritura. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando esa congregación gubernamental es un epicentro de actividad divina? Se convierte en un portal de gloria. En un lugar donde pueden haber reformas regionales. ¿Por qué? Porque Dios está ahí. Y Dios tiene una cosmovisión que va más allá que una reunión bonita el domingo. Déjeme entrar en el quinto punto, voy rápido. La iglesia gubernamental es un asiento del gobierno de Dios en la región. Es decir, que como dice la Escritura allá en una de las iglesias, de las 7 iglesias, que es ahí donde está la silla de Satanás, y Dios había puesto esa congregación ahí, pues quiero decirte que hay congregaciones que son la silla de Dios, donde Dios de verdad puede venir y decir, yo asiento mi gobierno en este lugar. Y ese es el cabot de Dios, el peso de su gloria, que solamente puede asentarse donde hay una silla lo suficientemente bien puesta para sostener el peso de su gloria. Porque hermanos, cuando el cabot de Dios cae en una congregación donde se convierte en un asiento del gobierno de Dios, hermano, todo alrededor, toda oposición, toda enfermedad, toda malicia y maquinación del enemigo se viene abajo. Entonces, si la ciudad tuya es asiento de Satanás o silla de Satanás, necesitamos que se levante una congregación que sea la silla de Dios en ese lugar. Y mire lo que dice el Salmo 110. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos. Tiene un propósito eso de que Él se siente. Hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión
la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos. Para eso es que Él se quiere sentar. ¿Para qué? Para poner a los enemigos bajo estrado, para tomar vara de poder y para dominar en medio de los enemigos. De una congregación donde Él está sentado. Ahí en ese lugar, todos los enemigos son puestos bajo el estrado de sus pies. Y es la misma iglesia. Ahí hay una manifestación de Sión. Dice ahí, Dios enviará desde Sión. Es decir, un lugar de alabanza extrema, el tabernáculo de David levantado en ese lugar, porque tiene el propósito. Dios siempre habla ahí de enemigos y vuelve y repite, y enemigos. Pues sálgase usted en su ciudad y pregúntese quiénes serán los enemigos de Dios en esta ciudad. Y míralo también en el ámbito espiritual. ¿No? ¿Ha hecho usted un recorrido de lo que llamamos un mapeo en su ciudad? ¿Quiénes son los enemigos de Dios aquí en mi ciudad? Bueno, aquí está. Necesito que mi congregación sea un asiento donde Dios, el gobierno de Dios se siente. Porque donde Dios se sienta, los enemigos caen. Los enemigos son puestos bajo las plantas de los pies de esa congregación. Ay, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, Dios necesita congregaciones de este calibre para tomarse regiones, para tomarse naciones, donde hay una estatura espiritual, donde el que gobierna es Cristo. Una congregación donde están al estilo Efesios 2:6. Aleluya. Efesios 2:6, se los leo. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Y para qué es ese asiento? ¿Para qué nos sentamos? Para gobernar sobre los enemigos, para que nada que sea contrario al cielo se levante en la región donde tú estás. Entonces yo declaro en el nombre de Jesucristo que le quebramos el lomo a toda potestad, tanto en los aires visibles o invisibles. Todo poderío demoníaco en tu región cae para la gloria de Dios. Estaba escuchando a un siervo de Dios muy poderoso. Él está en Zimbabue, en el África. Y esa gente sí sabe gobernar en el ámbito espiritual. Y fue a visitar a un amigo de él, que tiene una congregación innumerable. Y llegó él ahí a visitarlo, no era día de reunión. Pero cuando este pastor amigo vio que estaba ahí el apóstol Bismarck, dijo, no hombre, yo no puedo perder la oportunidad de que tú estás aquí, no tengamos una celebración, esta noche vamos a tener, pero es que hoy no es noche de celebración, dijo, aquí no importa. Aquí yo nada más hago una llamada y todos los líderes llaman el resto y esta noche tenemos 50,000 personas mínimo en la reunión. Y efectivamente llegaron como 60,000 hermanos, porque tuve una congregación numerosísima y comenzaron a cantar y alabar a Dios. Y de repente el pastor principal le dijo al apóstol, este ambiente está muy duro aquí, eso es que hay oposición en los aires. Entonces se levanta y le dice a toda esa gran congregación, y estoy hablando de una casa local, no estoy hablando de una convención, estoy hablando de la congregación de ese pastor. Y dice, hay oposición en los aires. Ustedes saben lo que tenemos que hacer cuando tenemos oposición y no hay libertad para cantar, para alabar al Señor. Los cielos nos los han cerrado. Así es que cuando yo cuente 3, vamos a usar nuestra fórmula. ¿Y cuál es la fórmula de ellos?
pronunciar el nombre de Jesús, pero alargado. Toda la congregación, imagínese usted 60,000 hermanos diciendo Jesús. Bajo la unción del Espíritu Santo, cuando se invoca ese nombre, bajo la unción del Espíritu Santo, hermano, el diablo tiembla. Y lo prolongaron, eso se oía aquello tan impresionante. Y cuando terminan y sueltan de decir Jesús, una bruja que iba pasando por el aire cayó en medio de la congregación. Y ya estaban listos los hermanos, los ministros bajaron donde estaba la mujer, la intervinieron, la liberaron y de ahí la llevaron a un campamento que tienen especialmente dedicado para llevarse a todo brujo que se convierte. Porque cuando un brujo se convierte a una congregación, si no pasa por un proceso de liberación, se puede tornar en contra, porque maneja mundos que necesitamos saber cómo operar para que queden totalmente liberados y luego no se tornen nuevamente al mundo de las tinieblas. Pero sigo adelante en el nombre de Jesús. Entonces, una iglesia gubernamental es una iglesia que extiende el reino de Dios y manifiesta, establece el dominio de Dios en los ámbitos espirituales. ¿Por qué? Porque una congregación de la que yo estoy hablando hoy es una extensión del cielo, que entiende por completo estos conceptos. Por ejemplo, en el Evangelio de Mateo, hablar del reino de Dios y hablar del reino de los cielos es intercambiable. Y voy a hablar un día de estos más profundo acerca de esto. Pero basta con decirles lo siguiente. Cuando habla del reino de Dios, está hablando del que manda en ese reino. Y cuando habla del reino de los cielos, está hablando de su ubicación geográfica. Entonces lo que necesitamos traer es el reino de Dios, el que manda, con su manera de gobierno, o sea, el reino de los cielos. Y cuando eso sucede, nos convertimos en una extensión del cielo aquí en la tierra y podemos decir que tenemos las llaves del reino de los cielos, que es la constitución del cielo, la manera como las cosas se hacen en el cielo y se establecen aquí en la tierra. Aquí en la tierra no hay sistema de gobierno que pueda contra el reino que no es de este mundo. No lo hay. Ni el reino de Satanás tiene la capacidad de poder confrontar al reino de Dios, porque el reino de Dios es un reino sempiterno. El reino de Satanás es un reino usurpado y tiene un principio y tendrá un fin. El de Dios no tiene principio ni tiene fin, entonces es superior. Ya solo de eso, por eso es superior. Entonces, una iglesia, una congregación de reino es una congregación que baja y se convierte en una extensión del cielo en la tierra, y la gente que va ahí ve el cielo en esa congregación. Por eso es una congregación donde tiene que haber mucha santidad. ¿Por qué? Porque el cielo está habitado por el santo. Y una congregación que mueve los códigos del reino tiene que ser una congregación santa, respaldada por el cielo. Entonces, Mateo 16, 19. Estoy sintiendo tan fuerte la presencia de Dios ahorita. Muy fuerte. Mateo 16, 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Y para qué? Todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces déjeme hablar poquito, rápido, acerca de llaves. Esas llaves no se le entregan a cualquiera. Esas llaves se le entregan a gente que ha alcanzado madurez.
¿Por qué? Porque es una llave que tiene poder para abrir el cielo, para cerrarlo. Igual aquí en la tierra, entonces no se le puede entregar a cualquiera. Por eso es que el apóstol San Pablo, él no permitía neófitos al lado de él, porque él quería gente madura que pudiera manejar llaves. Entonces la iglesia tiene que pasar, y creo yo que este 2020 que acabamos de terminar fue un año donde pasamos de niños a maduros para poder manejar las llaves del reino. Dios está convirtiendo a los santos en hijos. Esas llaves del reino de los cielos abren accesos, no a niveles, sino a dimensiones, donde tú no vives como esas vírgenes insensatas, sino vírgenes que tienen aceite tanto en la lámpara como en las vasijas, doble unción. Esas llaves se les da solo a personas autorizadas, por eso Jesucristo lo personalizó. Habló sobre esta roca edificaré mi iglesia, que es una comunidad, pero luego habló con Pedro y dijo a ti, porque esas llaves no se le entregan a cualquiera, sino a gente autorizada. Y como yo conozco, por ejemplo, empresas donde el patrón le encarga las llaves de la empresa a un empleado maduro, especializado. Y dice, tú vas a encargarte de abrir el negocio. No le entrega las llaves a cualquiera. A un irresponsable no se las da. Se las da a alguien en quien puede confiar. Lo mismo te declaro en esta hora, pastor. El Señor quiere darte llaves porque has pasado de santo a hijo, porque eres un hombre maduro y responsable. Entonces esta iglesia que tiene llaves es una iglesia que alcanza una dimensión donde es reconocida en el mundo espiritual, tanto en el mundo espiritual de las tinieblas como el mundo celestial. Por eso es que en Hechos 19:15 aquellos demonios que asaltaron a los hijos de un tal Esceva dijeron a Jesús, conocemos y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son, ¿qué es lo que estaba hablando el Hades ahí? Nosotros sabemos quién es quién, porque cuando alguien es reconocido por el cielo, el infierno, el Hades también lo tiene que reconocer. Bendito sea Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos cuando regresaron alborotados, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y le dijo Jesús, no se regocijen por eso, regocijaos de que vuestros nombres estén escritos en los cielos. Es decir, que ustedes sean reconocidos en el cielo, porque cuando eres reconocido, cuando tu nombre está escrito en el cielo, el Hades te tiene miedo. No solo conocen a Jesús, llegan a conocerte a ti también. Mateo 6:33. Quiero terminar rápido, hermanos, ustedes no me dejan. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Una iglesia donde se ejerce el dominio sobre el ámbito espiritual es esa buscadora del reino de Dios y su justicia, pero ella comienza a ver cómo Dios le da añadiduras, cómo Dios comienza a proveerle. Es una casa que no carece absolutamente de nada. Hermano ministro, si usted está en carencia ahorita es porque no estás buscando el reino de Dios y su justicia. ¿Qué estás estableciendo que estás en carencia? La religión siempre está carente. El pastor religioso siempre está escaso. El hombre que está buscando el reino de Dios y su justicia siempre tiene las añadiduras, te lo garantizo. Y no tiene que meterle la mano en el bolsillo a nadie. ¿Por qué? Porque se sucede lo que dice Lucas 17:21. Ni dirán,
helo aquí o helo allí, porque aquí el reino de Dios está entre vosotros. Aleluya, no lo busquen más. En esa congregación, ahí está el reino de Dios. Está manifestado, procede las actividades del cielo, entonces las vidas son cambiadas, los corazones son transformados, las mentes son renovadas, están posicionados para una vida abundante. Todas estas cosas se comienzan a añadir porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Eso no, las bendiciones no solo te siguen, dice la Biblia, sino que te alcanzarán. En Apocalipsis 11:15 les leo, porque quiero soltar esta bendición. Dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Número 7. Una iglesia de reino es una iglesia que mantiene los cielos abiertos. Es decir, que hay un movimiento constante del Espíritu Santo. Es una congregación que se mueve tanto a cielos abiertos que puede tener actividades policíacas celestiales. ¿Qué significa eso? Que como tiene la unción del Santo, de aquel que dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, pueden detectar lo que se mueve en el mundo invisible. Y Dios los convierte en policías con autoridad de arresto, de desplazamiento, de expulsión, de atar. ¿Por qué? Porque eso se nos ha sido dado, que no podrían las puertas de nuestros enemigos prevalecer contra nosotros. No podrían. Las puertas de esa promesa se la dio Dios a Abraham y se la dio a Rebeca también, que es tipo de la iglesia. La puerta y las puertas no pueden. Por eso es que usted encuentra esa iglesia de Antioquía en Hechos capítulo 13 haciendo cosas tan impresionantes, porque ellas tenían una influencia, ya lo dije hace un momento, del Espíritu Santo de una manera impresionante, y por eso se pudieron tomar por la unción del Espíritu Santo. Léase usted, por ejemplo, en Hechos capítulo 16, cuando Pablo y Silas iban caminando y había una muchacha con espíritu de adivinación que, queriendo llamar atención hacia ella misma, no hacia el mover apostólico, lo señalaba todos los días con tono burlón, y Pablo callado. Pero cuando vino el chispazo del cielo, cuando vino la autorización del cielo, Pablo abrió la boca y pudo expulsar ese poder que tenía dominada por completo esa ciudad. Léase ahí luego en Hechos capítulo 16, el versículo 25, cuando son arrojados a la prisión, dice la Biblia que fueron echados en la prisión después de mediodía, pero no cantaron sino a la medianoche. ¿Se han notado eso? Léalo, ahí está en la Biblia. Fueron puestos en la prisión después de mediodía, pero cantaron a la medianoche. ¿Por qué no cantaron al mediodía? Hombre, está de día, está el sol aquí. ¿Por qué se esperaron hasta la medianoche? Porque el cielo no había dado el arranque. Cuando el cielo da el arranque, canta, mi hermano, porque el cielo ya está listo para intervenir. Entonces, una congregación de reino es una congregación que se mueve bajo el chispazo del Espíritu y cambian ambientes. Pueden romper prisiones, rejas se pueden abrir, sacar espíritus de adivinación para liberar a toda una región. Entonces,
Termino con esto y quiero llegar a esta oración en el nombre de Jesús. La iglesia que Dios está levantando, congregación de gobierno, se levanta para poder trastornar los poderes del Hades. Se levanta con una potencia y conocimiento de Dios porque está posicionada para regir y para gobernar. Ella está posicionada para poder desalojar al hombre fuerte. Porque cuando el hombre fuerte tiene dominio, en paz, está todo lo que posee, pero cuando viene uno más fuerte que él y lo vence, le quita el botín. Y ese hombre fuerte en este tiempo es la iglesia de Jesucristo. Es una iglesia que tiene control territorial, que tiene control sobre su región, porque es una puerta de entrada para que Dios, para que los ángeles se movilicen, porque los ángeles no se pueden movilizar ni Dios si no hay una congregación en ese sitio. ¿Por qué? Porque son seres espirituales y tiene que haber alguien en la tierra que se convierta en puerta para que accese. Por eso también el diablo necesita brujos y hechiceros para poder movilizarse en la tierra. Entonces la iglesia tiene que ser esa puerta de entrada que abre los portales del cielo, pero cierra las puertas del infierno. Esa verdadera casa espiritual es un conductor que regula la temperatura de la ciudad. No es el jefe de la mafia, no es el cardenal de la región, ni el arzobispo. Es usted, pastor, es usted, el ministro, el que regula la temperatura de su ciudad. Una iglesia que es del reino se mide por el tamaño de Cristo en ella. ¿Qué tanto Cristo hay en cada creyente? ¿Cuál es la estatura que tiene en Cristo? Ahora, esa iglesia gubernamental es una iglesia que define bien hasta dónde llega el evangelio de la salvación y dónde es que se tiene que predicar el evangelio del reino. Porque el evangelio de la salvación es precisamente para eso, para que la gente se salve. Pero ya salvos, ¿qué? ¿Qué hacemos con ellos ya salvos? No, hermano, quédese ahí sentado hasta que Cristo venga. ¿Ah? Si a mí me hubieran dicho eso desde que me convertí a la edad de 14 años, imagínese todo lo que hubiera perdido yo en mi vida. Pero entendí que el evangelio de la salvación tiene su función. Pero al otro lado de la cruz, ¿qué hay? Al otro lado de la cruz está el evangelio del reino. Y el evangelio del reino es el que me empodera. El evangelio del reino es el que me lleva a poner todas las cosas bajo reconciliación. El evangelio del reino es el que afecta todas las esferas de la sociedad y hace a Cristo visible. Es el mensaje del evangelio del reino el que trae madurez, el que calibra, el que trae estatura a los santos, que los convierte de santos a hijos. Es el que trae ciclos, óigame bien, de restauración, de reforma y de avivamiento. Entonces el conjunto de esto es lo que trae la generosidad de la lluvia tardía. Y ahí hay padres y madres espirituales e hijos, mire, padres y madres espirituales para crear un ambiente generacional y levanta el ministerio de una iglesia de reino, hijos, para que haya sucesión. Entonces no muere con esa generación, no se extingue, sino que continúa. Y además de eso, esa congregación de reino es un fundamento para esa sociedad donde está puesta. Cosas no suceden porque tú estás ahí. Hay cosas que se evitan porque tú vives en esa ciudad. Hay tragedias que no llegan porque hay pueblo de Dios en ese lugar. Entonces los efectos que produce
una iglesia gubernamental en una región, solo se pueden ver en el ámbito espiritual, porque ahí en el ámbito físico se manifiesta, pero se descubre y se revela en el ámbito espiritual. Entonces Dios nos ayude a levantar esas congregaciones. Mañana voy a hablar de qué o cómo funciona un creyente de rompimiento. Mientras tanto, ¿por qué no me acompañan a orar? Padre, tú has marcado que en este año 2021 íbamos a ver el rugido del león de la tribu de Judá y que levantarías guerreros reales, real sacerdocio, a quien tú has convocado para esta hora. Y a través de ellos tú vas a rugir y va a temblar toda potestad del enemigo a través del rugido de tus hijos. Se han levantado para prepararle el camino al Señor. Gente que se mueve bajo el ritmo del león de la tribu de Judá. Y cuando el león ruge, el enemigo no tiene más remedio que detenerse en seco y temblar. Teme el sonido, teme a los guerreros de realeza que se presentan en gloria, que traen manto real. ¿Y quién no temerá cuando en medio de ellos está aquel que dice: yo soy el Rey de gloria? Aún en las tinieblas más oscuras, cuando se escucha el rugido del león, todos los animales quedan quietos y silenciosos, pero él camina con pasos seguros. Yo declaro en esta hora que el Señor es nuestra fortaleza y que Él nos pone pies como de ciervas para que caminemos sobre las alturas, y todo enemigo se queda acobardado frente a una iglesia que tiene poder en los pies para pisotearlos, porque se mueve en lugares de altura. Todo enemigo se acobarda, todo enemigo es pisoteado en el nombre de Jesús, y yo declaro que todo lugar de los ministros que me están oyendo, los declaro territorios de fe, donde se oye la voz del Espíritu, donde se siente el ritmo del león de la tribu de Judá, que caminan bajo las vibraciones celestiales y salen con el poder del Espíritu Santo, caminando en un nuevo día. En este nuevo año, Dios está llamando a sus herederos reales, está llamando y convocando a sus poderosos guerreros, que los ha elegido y los ha escogido para un tiempo como este. No es un tiempo de una iglesia que ya gime, sino de una iglesia que ya ruge. No de una iglesia que busca, sino una iglesia que manifiesta. No una iglesia solo de santos, sino de hijos y de hijas. De gente que puede infundir el pavor y el temor sobre las naciones debajo de la tierra. Oh, enemigos están puestos bajo aviso ahora, que se está levantando un ministerio compuesto de remanente santo, de gente que camina en la gloria y el poder de la esperanza de aquello que se está aproximando. Liberados de la esclavitud, la descendencia de los llamados para este tiempo. Gracias, Señor, por la libertad gloriosa de tus hijos. Porque aunque parezca de noche, no tememos, porque no importa que tan cargadas estén las nubes de lluvia, en un momento la tendrán que dejar para empapar la tierra y convertirla en tierra de avivamiento. Iglesia de Jesucristo, no temas, levántate, porque este es el camino de los justos, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. En el nombre de Jesús veo un pueblo vestido de realeza, vestido de púrpura, caminando con poder y con gloria, rugiendo como leones, y predominantemente lo hacen en las noches. Ahí en las noches de vigilia, el Señor se glorifica, pero harán que los ambientes queden quietos y silenciosos, y enemigos desplazados
porque cuando un león ruge se oye hasta 5 kilómetros de distancia. Oh, el rugido de este pueblo se oirá todo alrededor, y ciudades enteras serán puestos bajo el dominio y el cetro del Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo declaro ahora en el poderoso nombre de Jesús. Estoy viendo no gatitos sino felinos. Estoy viendo hombres y mujeres que alcanzan dimensiones de poder y que se multiplica, se va amplificando, se va produciendo un sonido que cuando el enemigo lo oye, será un sonido aterrador que lo pondrá en retirada. En el nombre de Jesús de Nazaret yo lo declaro ahora. Gracias, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Bueno. Estoy aterrizando apenas, hermanos. Me despido. Un abrazo, bendiciones, se les ama. Y adelante en el nombre de Jesús. Si gustas acompañarme mañana más o menos a esta hora, voy a estar hablándoles de cómo puedes tener rompimiento. Que hay mucha gente que ya ha oído palabra a palabra y no ve los resultados. Se llegó el tiempo de los resultados y te voy a enseñar cómo los puedes tener en tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Entonces, invita a alguien para que se una mañana. Vas a compartir, vas a citar a alguien. Vamos a poner una hora, 9 de la mañana, hora de California. 9 de la mañana. Aquí ahorita son las 9:43, entonces usted mida más o menos. 9 de la mañana, hora California. Tú acomódate y cita a otros, porque ya es tiempo de que la palabra se cumpla. Vamos a ver cómo se logra. Un abrazo. Se les ama. Bendiciones.